Buenos días, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para continuar con el estudio sobre la fe que empezamos en el video anterior. Hasta aquí hemos dicho sobre la fe que la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Que fe es creer que Dios tiene todo bajo control pese a las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Que bajo ninguna circunstancia la fe es un don que le haya sido dado a unos creyentes y a otros no. Hemos dicho también que la fe está basada o sustentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido o nos ha prometido. Que la fe siempre va a anteceder a la obediencia. Sin obediencia no puede haber fe. Por lo tanto, si nosotros realmente creemos en Dios, confiamos en Dios, en lo que Dios ha dicho, en su palabra, la fe nos tendrá que llevar a ser como Cristo y a vivir en santidad. La fe ha de llevarnos a controlar, por ejemplo, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temperamento, entre otras cosas. A soportar la tentación, a enfrentar las pruebas con hidalguía, a obedecer a Dios en todo, pero bajo ninguna circunstancia la fe es un don que ha sido dado a unos y a otros no. En esta segunda lección sobre la fe, diremos que la fe tampoco es un poder antojadizo que nosotros podamos usar a nuestro antojo, algo así como una varita mágica, la cual sacamos y usamos cada vez que nosotros la necesitamos. Que el Señor escuche, óigase bien, y responda nuestras peticiones conforme a nuestro corazón, es algo que depende de varios factores, no solo de la fe. Por ejemplo, un corazón puro y limpio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el pecado inhibe el actuar de Dios, impidiendo no solo que Dios no escuche nuestras peticiones, sino que Dios no responda nuestras peticiones. Yo quisiera que fuéramos al libro de Proverbios, al capítulo 15, al versículo 8 y 29. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. De modo que, por más fe que digamos tener, si hay pecado, Dios no va a escuchar y a atender las peticiones de nuestro corazón. Algo de lo que nos habla el profeta Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, dice el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hombres como Job, como Jeremías, como el apóstol Pablo, que tenían reputación de ser hombres de fe,
no fueron escuchados por Dios cuando elevaron sus peticiones o sus ruegos delante de Dios. Jeremías capítulo 11, versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Dios no les escuchó a ellos no porque estuvieran en pecado, sino porque, entre otras cosas, para que Dios pueda escuchar y atender las peticiones de nuestro corazón, nosotros dependemos de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, y el único que puede decidir si va a responder o no lo que nosotros le pidamos. Al menos eso dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si fuese un poder que nosotros podemos usar tan solo como apretar un botón y activar el actuar de Dios, este poder estaría bloqueado por causa del pecado. Nótese que hemos mencionado Isaías, que hemos mencionado Jeremías, que hemos mencionado al apóstol Juan. Vayamos ahora al libro de Miqueas, al capítulo 3, al versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Dónde radica entonces la confusión, si esto es así, con respecto a la fe? La confusión radica en la interpretación, o significado que le hemos dado hasta el día de hoy a la palabra fe, cuyo significado real debe ser determinado a la luz del contexto de las Sagradas Escrituras, a la luz del contexto del pasaje que nosotros estamos leyendo o estudiando. En Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, el profeta dice: mas el justo por la fe vivirá. Resulta que la palabra fe, aquí en Habacuc 2:4, viene del vocablo hebreo emuná o emun. Y la palabra fe aquí quiere decir firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad, veracidad o el que está establecido en este caso, firmeza, seguridad, fidelidad, lealtad, veracidad. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38, que son los tres textos en el Nuevo Testamento que replican a Habacuc 2:4 y dicen básicamente lo mismo: mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe, en este caso, viene del griego pistis o pistisis, que quiere decir fidedigno, digno de confianza, refiriéndose a Dios, genuino, persuasión, credibilidad, convicción, veracidad de Dios, otra vez refiriéndose a Dios, fidelidad, constancia, verdad. Pero también la palabra pistis o pistisis quiere decir dogma, doctrina, palabra o enseñanza, haciendo quizás referencia al conjunto de doctrinas religiosas o al conjunto de creencias de un grupo de personas. Por ejemplo,
No vamos a considerar todos los pasajes, pero en Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otros textos o pasajes en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de haber abierto la puerta al Evangelio, o a la predicación del Evangelio, o la predicación de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice que en algún momento habrá creyentes que van a apostatar de la fe. La palabra apostatar quiere decir apartarse de la verdad. Y en el contexto dice escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que en 1 Timoteo 4:1, como en 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 20 al 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pensemos por un momento. Dios nos ha dado la capacidad de confiar en Él. No, esto no es así. Dios no nos ha dado la capacidad de confiar en Él. Él ya es una persona confiable. Lo que sí nos da Dios es la capacidad de ser genuinos, persuasivos, de tener firmes convicciones, de ser fieles, constantes, verdaderos. Él nos induce a toda verdad y podemos decidir si lo somos o no. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces Dios nos puede dar la capacidad de, en este caso, de ser genuinos, persuasivos, etc. Ahora, Dios puede darnos el querer como el hacer, pero el que termina decidiendo somos nosotros. En el caso de los apóstoles es muy interesante porque la mayoría de ellos eran del vulgo. Pero dice la palabra de Dios que aun siendo del vulgo, o sea, personas sin formación, sin educación, quizás inclusive hasta sin saber leer y escribir, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dicen Hechos en el capítulo 4, en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces, ¿cómo es posible que estos hombres, siendo del vulgo, sin letras, sin una educación formal, pudieran hablar con denuedo
con capacidad, con inteligencia, la palabra de Dios? Bueno, porque creyeron y confiaron en lo dicho por el Señor. Hoy alguien podría decir, bueno, es que hermano, vea, yo no puedo evangelizar, yo no puedo predicar. Me pongo a pensar, ¿qué le diría el Señor? Bueno, probablemente el Señor le diría, oye chico, recuerda lo que dice el profeta en Ageo 2:3, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Pedro nos diría, bueno, yo era un analfabeta, y siendo un analfabeta, trastorna el mundo. Pablo nos diría, bueno, yo estaba enfermo, tenía un padecimiento en mis ojos, no podía ver bien, no podía escribir bien, aunque Pablo era un hombre muy docto. Necesito siempre por esa razón de un escribano, de un secretario. Pablo nos diría, bueno, yo estaba enfermo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, por su parte, nos ha dicho en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas, ¿qué? Las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A estos sencillos hombres les dijo que debían ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. Cuando no existían los medios de transporte que existen hoy. Cuando no existía la tecnología que existe hoy. Hoy podemos predicar el Evangelio por medio de las redes sociales. No tenemos ni que salir de nuestra casa. Ellos no tenían acceso a la tecnología y tenían que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer? Creyendo y confiando en Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 20, también el Señor nos dijo, Señor, pero a mí no me van a creer. No me van a creer. San Juan, capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en Mateo 10, 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, la forma o la manera, o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, yo no puedo evangelizar, yo no puedo predicar. Es que a mí no me van a creer. Son excusas que han sido disipadas con antelación por el Señor. Si vivimos por fe. Siendo así, ¿dónde está el problema? En que en realidad no hemos creído y confiado en Dios y en su palabra. Porque si le creyéramos, entre otras cosas, podríamos predicar el Evangelio, ¿o no? ¿No dijo acaso el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 23, al que cree, como usted o yo, ¿qué? Todo le es posible. De modo que la fe no consiste, así como Harry Potter, ¿verdad?, en sacar una varita mágica y hacer que las cosas ocurran. La fe es una firme confianza en Dios basada en su palabra, en lo que Él ha dicho. Es algo que se tiene o no, y que viene con el tiempo, conforme conocemos a las personas, en este caso al autor de la fe, que es Cristo. Nosotros mismos aprendemos a confiar en las personas, en las amistades o compañeros de trabajo, conforme las vamos conociendo. Bueno, en la vida cristiana es igual. Nosotros vamos a comenzar a crecer en fe, conforme nosotros conocemos al autor
de la fe. Como le pasó a una joven señorita a la que le regalaron un libro para que lo leyera. Lo agarró, lo tomó, lo puso en su mesa de noche y se desentendió del libro. Hasta que la persona que se lo obsequió le dijo, mira, va a haber una recepción, viene fulano el tal, que es el autor del libro que te regalé. Yo quiero que tú me acompañes y que lo conozcas. En efecto, las dos fueron a la recepción. Y una vez que llegó el tiempo del refrigerio, esta muchacha tomó a su amiga y se la presentó al autor del libro. Lo primero que le preguntó el autor del libro a esta joven mujer fue, ¿y qué le pareció mi libro? Ella no sabía en qué hueco meterse porque no había leído el libro. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que hizo esta mujer cuando llegó a su casa? Se leyó el libro de una sentada. ¿Por qué? Porque acababa de conocer al autor del libro. Con Dios nos pasa igual. Nosotros vamos a motivarnos a confiar en Él cuando nosotros saquemos tiempo para conocerlo a través de este libro. Dios en su palabra nos ha dicho lo que debemos o no hacer. Nosotros tan solo debemos confiar y creer en Él y no cuestionar lo que Él nos ha dicho en su palabra. No cuestionar o justificar lo que nos ha dicho en su palabra. Por ejemplo, ¿qué dice 2 Corintios 6:14? 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sin embargo, nosotros decimos, ay, pero es que tiene unos ojos tan bonitos. Es que tiene una figura. Es que cuando ella me habla, yo vibro. Tal vez se convierta. Sí, pero ahí no dice tal vez. Ahí dice no. Fe es creer que todo lo que Dios dice en su palabra es la verdad absoluta. Moisés, por ejemplo, usó una vara para dividir el mar rojo. ¿Por qué? Porque se le antojó usar una vara. ¿Por qué no usó una escoba? Yo le voy a decir por qué no usó una escoba. Porque Dios le dijo que usara una vara. Josué marchó alrededor de Jericó. ¿Recuerda la historia de Josué y los muros de Jericó? Marchó alrededor de Jericó por varios días. No porque se le ocurriera, ni porque el cimbre de sus pies o por el cimbre de sus pies los muros se fueran a caer. Él marchó alrededor de Jericó porque Dios le dijo. Por otro lado, en otra etapa de su vida, Moisés no escuchó a Dios cuando éste le dijo que le hablara a la peña y ésta le daría agua. Pues sabemos que Moisés tomó una vara, quizás la misma con la que había abierto el mar rojo, y golpeó la roca 2 veces. Es que la fe viene por el oír y creer lo que Dios ha dicho en su palabra, donde creer es un acto de la voluntad, como el amor. El amor es un acto de la voluntad. La palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo. Eso implica que nosotros debemos amar a nuestro cónyuge, que nosotros debemos amar a nuestros semejantes. Pero también la palabra de Dios dice que debemos amar a ¿quiénes? A nuestros enemigos. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? Bueno, yo puedo amar a mi enemigo si yo creo que lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. O sea, si yo creo, si yo tengo fe, si yo tengo una firme confianza en Dios y obedezco. O sea, el amor y la fe son actos de la voluntad. Pregunta, ¿quién es el autor de la fe? Hebreos 12:2 nos da la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de la fe es el Señor
Jesús. Si el Señor Jesús es el creador, o sea, el autor y consumador de la fe, yo le pregunto, ¿cuándo la creó? Respuesta: en el momento en que la palabra salió de su boca. En Números 23, 19 se nos dice que Dios no miente. Cristo tampoco. Cristo es Dios. Quiere decir que si el Señor lo pidió, si el Señor lo dijo, es realizable. Si el Señor lo prometió, entonces se puede hacer. Aún amar a nuestros enemigos. Difícil. Por eso se dice en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio, porque lo que el Señor ha dicho, porque lo que ha salido de su boca, es que dice el espíritu de la profecía. Por eso también en Apocalipsis 21:5 el apóstol Juan dice, estas palabras, ¿cuáles? Las palabras dichas por el Señor. Estas palabras son fieles y verdaderas. De modo que podemos confiar, porque Él es confiable. Ahí radica el poder, si existe algún poder. De modo que si Él lo mandó, podemos obedecer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 13 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunta, ¿necesitaba Dios de la fe de alguno de nosotros para crear todas las cosas cuanto existen? Por supuesto que no. Puede ser que alguna persona crea que todo lo creado, que todo cuanto existe, es el resultado de una gran explosión cósmica, a la que se le suele llamar el Big Bang. Pero pregunta, ¿de dónde salió el Big Bang? Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, en el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz por la palabra de su boca. Entonces, todo fue hecho de la nada por la palabra de Dios. ¿Creer eso? Creer que todas las cosas fueron hechas de la nada por la palabra de Dios. Creer eso es fe. Hoy nos conviene, creo yo, afirmar que la fe es un poder, para así gozar de algún grado de independencia de Dios y su palabra. Como tenemos el poder, solamente tenemos que usarlo, solo tenemos que declarar lo que nosotros queremos, solo tenemos que declarar los deseos de nuestro corazón y será hecho.
olvidando que Dios es un Dios santo y demanda santidad de nosotros. Nos declaramos sanos, aunque el pecado inunde nuestra alma y nuestro corazón. En él hay orgullo, resentimiento, falta de perdón. Sin embargo, como la fe es un poder, una varita mágica en nuestra mano, lo usamos y listo. No hay ningún problema con el pecado. Yo digo, si la fe fuese un poder, entonces podríamos depositarlo en cualquier cosa. Una pulsera magnética, porque le tiene fe. Un medicamento o inclusive un ídolo de piedra o de madera. Como dicen algunos, bueno, es que yo le tengo fe al romero. Otros dirán, yo le tengo fe a la piedra. Inclusive dirá alguno, es que la cannabis es muy buena, yo le tengo fe a la cannabis. Otros dirán, es que yo le tengo fe al doctor fulano de tal. Eso no es fe. Eso es instinto. Eso es experiencia, conocimiento. Hubo una época en que si alguna persona llegaba a mi casa y me dice, don Carlos, viera que me golpeé un pie y lo tengo inflamado. Yo le decía, vea, agarre unas hojitas de Juan y Lama, pone más o menos medio litro de agua en una ollita y deposita ahí las hojitas. Se toma una tacita de la Juan y Lama y la otra se la aplica con un paño en el pie. Y se lleva a la persona y de veras le hacía bien. Y después la señora decía, es que yo le tengo fe a la Juan y Lama. Eso no es fe. Eso es experiencia, conocimiento. Entendió y comprendió que la Juan y Lama es un antiinflamatorio natural. Pero eso no es fe. Usamos mal el concepto de la palabra fe. Fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Fe es creer que el Señor tiene el control de todas las cosas, pese a las circunstancias. Eso es fe, pero no un don o un poder que podamos usar para conseguir lo que queremos o desea en nuestro corazón. Conclusión. De modo que después de analizar el concepto y la palabra fe, concluimos que fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Concluimos que fe es creer que el Señor, que Dios, tiene el control de todas las cosas, pese a las circunstancias que estemos viviendo. Que la fe es todo aquello que tiene sustento en la palabra de Dios, en lo dicho por Dios, y nos lleva a la obediencia, a experimentar un cambio en nuestra vida, pero no un poder que nosotros podamos usar a nuestro antojo, independientemente de Dios y de su palabra. Gracias y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o preguntas. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.